Hola gente, aquí otra vez con mi canal Memoria de Pájaros de Fuego. Hoy hago un repaso por si alguien se enganchara hoy, que estoy en una serie de relatos de un cacique y su grupo humano, Charrúa, que va camino de Salsipuedes, confiando, llenos de esperanza y rememorando, ver, saber e imaginar también la cultura charrúa. Brevemente quiero dedicar este escrito, que a veces nos dicen que por las redes hay que tener mucho cuidado de la gente que conocemos. Bueno, yo tuve el orgullo de conocer por las redes a Ricardo Silva. Lo considero mi hermano, fue quien me metió en el tema de la comunicación, fue el que me empujó. Yo solo le pedí para presentar una poesía un día y él me dijo que sí, y bueno, de ahí arranqué esa poesía que en algún momento se dará, es El sueño de Inocencio. Vaya esto que voy a leer de todo corazón para Ricardo. Quiero que se entienda que este va a ser un capítulo polémico. Es más, no sé si este sistema en el que estamos lo va a soportar y no me censura alguno de los capítulos. Mi relato demora 15 minutos, así que lo tengo que hacer en 3 videos. Se llama Ejoj y su educación y es el capítulo 4 de esta marcha hacia Salsipuedes. Espero les guste. La marcha era penosa. Al unirse los dos grupos, el número se había multiplicado por 3. No había una fila, sino un túmulo de gente que caminaba, debí decir tumulto de gente, que caminaba tras sus 2 líderes, Juan Pedro y Ejoj. Unos a caballo, otros caminando, eso sí, todos a paso de hombre. Xuambú cabalgaba junto a su compañero. Era la costumbre de la mujer ir junto a él siempre. Ellos hacían y deshacían juntos, tomaban decisiones juntos y no tenían secretos entre los dos. Cuando Ejoj le comentó que ella iba a estar encinta después de esa noche fantástica, la chalowa sonrió y le dijo con amor: Xuambuna onca y maro y pica Ejoj. Xuambú traerá a la madre tierra muchos hijos para Ejoj. Allí mismo, en aquel momento, le propuso el nombre, Quantum, que él lo había leído en un libro que tenía un cura, escrito en un idioma que los huincas de Sotana usaban en sus misas. Fue uno de estos hombres, acompañado de una pequeña milicia de 4 o 5 soldados, que se presentó en la toldería y pidió para hablar con Taigarupé, el cacique, padre de Ejoj. Como siempre en estos casos, traían quicán, aguardiente, agujas de acero, hilo de lino y de algodón, collares baratos con cuentas de colores, algún cuchillo de acero muy especial para el jefe de la tribu y, por supuesto, los clásicos espejitos para que las chaloguas coquetas puedan mirarse y admirarse. El diálogo fue a media lengua, con muchas señales para entenderse. Lo que venían a hacer era comunicar la palabra de Dios y enseñar a los niños de la tribu un poco de educación y comportamiento. El cacique, como era costumbre, los acogió con entendimiento y les permitió quedarse a vivir con ellos. Accedió a que el cura intentara educar a 5 y pic de la tribu
entre ellos a Ejoj, que apenas tenía 5 renaceres. Como forma de mostrar agradecimiento por sus regalos y su actitud tan amable, la única condición puesta era que no se los podía llevar con él si un día se iba para otros parajes y que dormirían junto a sus padres todas las noches. Por supuesto que el padre José Ignacio aceptó de buen grado, tomando como una desconfianza que luego se les pasaría, más tomando en cuenta el desamor y libertinaje con que los indios echaban hijos al mundo. Fue así como el hijo de Taigarupé comenzó el aprendizaje del español como escritura mientras se le convertía a la fe cristiana. Desde un principio, al ver el comportamiento de este niño indiecito, fue seleccionado para llevar en un futuro la palabra del Dios Todopoderoso. A los ojos de los responsables de la tribu, el cura se veía como una persona afable, con una gran paciencia para hacerse entender y caritativo para dar consuelo y consejo a quien lo necesitara. Claro que esto ocurría porque sabía que no los podía convencer a todos, a sabienda de que otros ya habían experimentado con charrúas y fracasaron rotundamente. Pero otra cosa sucedería con los niños, que como Ejoj repetía lo que se le enseñaba, tal cual como se le enseñaba. Hombre culto el de Sotana en cuanto a conocimientos de la época se refiere, pero educado en ese microuniverso de la unificación en una sola creencia, que hace caer en la ignorancia de la intolerancia, de la falta de respeto a cualquier otra forma de vida y religión que no sea la enseñada, o sea, era muy educado, pero su cabeza estaba completamente cerrada. Ya llevaba Ejoj más de un año aprendiendo a leer, cuando un día llegó la noticia de la muerte de otro párroco, que junto a José Ignacio había estudiado. Duro golpe para el cura, que acongojado, soltó una lágrima frente a los Eipic, en pleno aprendizaje. Se adelanta entonces el hijo de Taigarupé y pronunciando un español bastante prolijo, intenta achicar aquel dolor. Padre, estoy seguro que el cuerpo de su amigo descansará en la Oncayusmar, Madre Tierra, y la luna Guidaí cuidará su espíritu. Levantó la cabeza el religioso y su congoja pasó rápidamente a cólera. Su cara se puso roja y mirando al niño como un traidor, le dijo: ¿acaso es eso lo que te he enseñado? ¿Cómo puedes blasfemar así? Nadie puede cuidar el espíritu de mi amigo más que Dios. Y con un revés de la mano derecha asentó un cachetazo en la mejilla del niño que lo lastimó con un anillo con cruz que tenía en su dedo medio y le hizo dar vuelta la cara. Lo tomó de un brazo y lo sacó del lugar, rumbo al monte, donde con una rama lo azotó en la espalda y la parte posterior de las piernas, mientras repetía en un susurro casi inteligible: Padre nuestro, sálvalos de su ignorancia, ayúdame a ser su guía, que si no, caerán en el infierno. Ejoj comprendió entonces, con aquellos golpes que le causaban dolor, que aquel hombre no era su amigo, y que no había llegado para enseñarle algo nuevo, sino obligarlo a creer en un Dios intangible. No era la primera vez que lo maltrataba. Cuando lo acusaba de pecador, lo castigaba haciéndolo rezar a él o a sus compañeros contra una cruz, arrodillados sobre maíz y alguna otra semilla. O cuando al escribir no lo hacía bien, el cura le pegaba con una regla de madera sobre las manos, pero nunca se había ensañado tanto. Para cuando terminó, sangraba por las zonas de piel más delicadas, particularmente en los pliegues detrás de las rodillas. Al atardecer, al volver junto a sus padres, avergonzado sin saber por qué, y sumamente dolorido, se deslizó hacia su esterilla y en ella comenzó a sollozar.
con un nudo en la garganta y una gran angustia. Quiso disimularlo, pero no pudo, porque en toda familia unida la pena de un componente nunca pasa desapercibida. Y Houbilú, su inchalá mayor, notó que algo no estaba bien y tras observar en silencio cómo su hermano se movía con cada sollozo, decidió llamar a su padre. Dejó todo su quehacer ante el llamado de su hija. Mientras avanzaba hacia su pirí, su mente se reprochaba el haber confiado en hombres con cruces y libros. Ya su padre, Caá, le había ido mal, cuando él, siendo niño, también dejó que enseñaran a su tribu, atravesó la estera de la entrada y sorprendió a su hipik con un increíble español apenas acentuado. Ejoj, ¿qué ocurre? La sorpresa, vaya que fue grande, hizo que el niño se sentara inmediatamente, aún con lágrimas en los ojos, ojos grandes de asombro. ¿Hablas como ellos? No, hablo en su idioma, no como ellos. ¿Por qué llorar? Porque no entiendo. Nombré a Guidaí y comenzó a pegarme. Para ellos, blasfemar es la palabra. El Winca cree en un Dios intangible que según ellos está en el aire y dentro de tu cabeza, que continuamente te vigila y te guía. En cambio nosotros creemos en el sol y el fuego que nos calientan, en la abuela Guidaí que nos ilumina en lo peor de la noche, en la Onca Yusmar, que es nuestra gran madre y nos provee de recursos. Para ellos, su Dios le ha puesto todo a su servicio, incluidos los demás humanos, y para nosotros todo es de la Onca Yusmar, y para tomar algo y alimentarnos debemos pedirle permiso. Por eso digo, hablo su idioma, pero no como ellos. Tú nunca, soy charrúa, Ejoj, defiendo el lenguaje de mi pueblo. Hoy te hablo así porque caí en un error que cayó mi padre cuando yo era un niño. Cada tanto aparece un cura nuevo, con nuevos bríos, se acerca a nuestros pirí y trata de convertirnos en servidores de su Dios y de su Rey, a cambio de salvaciones en otro mundo y con regalos que duran poco. Mi padre aceptó que uno de estos educara a todos los jóvenes de la tribu y un día se arrepintió. No son gente de confiar, pues no entienden lo que les rodea, ya que miran el cielo y no el horizonte. Te pido que me entiendas, no aprendí del error de mi padre y sufre las consecuencias. Ya no llorar, mañana será diferente. Acuclillado, abrazó a su hijo y al retirar la mano de su espalda, la encontró manchada con un poco de sangre seca. Le quitó el quillapí que le servía de manta y su temperatura subió de golpe. Las piernas del oipic eran un desastre. Se paró y manoteó su tinú. Matar al cura por esto era lo menos que debía hacer. Sin embargo, prefirió llamar a su hermano y darle la orden de preparar el traslado de la aldea, en secreto y por la noche, para alejar a su tribu de aquellos en los que no se puede confiar. Volvió a entrar en el toldo y le dijo a Ejoj: Huelcaimar Vascuadé Bajiná, mañana al levantarse caminaremos. Taigarupé a Saganup Naoyendau Imen. Taigarupé arrepentido traerá la memoria a su pueblo. Partieron por la mañana cabalgando en 2 caballos, pero llevando 2 de repuesto, pues el viaje era largo. Avanzaron en silencio toda la mañana. Nunca hasta la noche anterior habían habido diálogo tan largo entre los dos. Por este motivo, el niño no se animaba a entablar otro, pero al final un sinnúmero de inquietudes fue más fuerte y se animó a preguntarle: padre, a Saganup Babú, ¿qué arrepentimiento atacarte? Fue entonces que se largó a contarle que Caá, su ancestro, también había permitido que un sacerdote acompañado de milicia se instalara junto a ellos, en la aldea, haciendo lo que tradicionalmente se hacía: recibir en paz a todo ser humano que viniera en paz. Vinieron con regalos y ofreciendo enseñar el camino de su Dios, que según ellos nos prepararía para ser felices en otra vida.
Al principio fueron escuchados, hicieron una cruz, luego un altar, bancos para rezar, casas de madera, primero para su Dios y luego varias más, donde los niños de la comunidad fueron invitados a quedarse a dormir y poco a poco se les alejaba de aquellos mayores que no concurrían a escuchar las misas o la palabra de su Dios. Le contó también que pasaron varios renaceres y un día la milicia se llevó una parte de los niños, entre ellos a él, y que cuando Caá se enteró, se fue con sus guerreros más bravos a buscarlos. Hubo lucha, pues el jefe de los soldados dijo que los pequeños eran súbditos del rey y tenía orden de llevarlos a la ciudad. A Caá le costó la vida, pero nuestros guerreros lograron rescatarnos y al llegar mataron a todos los traidores y quemaron todas las chozas de madera. Al igual que Joj, Taigarupé conocía la forma de escribir de los blancos y también había sufrido castigos corporales, por eso sabía lo que su hijo sufría. Pero se había equivocado con aquel hombre que por su amabilidad parecía venir en paz, cuando en realidad no él, sino todos los educados para llevar su religión adelante, estaban en guerra en contra de las creencias del indio libre. Se lamentaba de no haberse guiado por lo que le pasó a su padre y caer en el mismo error. Pero le explicó que le pareció bien que aprendiera a comunicarse con el mundo del Winca. Más adelante, tras haberse detenido a comer, cambiaron las monturas y al reanudar la marcha, también se reanudó la charla de Taigarupé. Le habló de cómo sus ancestros vieron llegar al europeo que vino con prepotencia, diciendo ser dueño de las tierras, y se lo echó una y otra vez, pelea tras pelea. Cuando entendieron que ese no era el camino, aparecieron estos hombres de ropas largas, que se identifican con cruces y portan un libro. Pero de tanto en tanto, igual venían las milicias a provocarnos, robarnos a nuestras hermanas, caballos y, si era posible, llevarse la vida de alguno de nosotros. Nunca entendimos del todo su forma de vida. Al principio hacían pirí de madera, tirando abajo los árboles del entorno, pero de golpe se iban y en lugar de llevárselo, o lo abandonaban o lo quemaban. Más adelante se construyeron casas enormes, hechas con piedras y rodeadas de rocas apiladas, muros. Donde el blanco habitaba, ya nada del entorno quedaba igual. Ejoj lo interrumpió, preguntándole hacia dónde iban, y Taigarupé dijo con orgullo indisimulado: aprenderás el lenguaje de nuestros ancestros. Memorias de Pájaro de Fuego. Hasta la semana que viene.